Buenos días, profe. Hola Eli, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ahora yo tu cuñada la vas contigo allá a tu casa. Van a buscar unos núcleos para ese tipo. No, bueno, no, bueno. Estoy tomando los que te tomabas. ¿Qué te dice que eres un más reconocido? Para juntar
más de no quiero mucho.
Buenos días, compañeros. Vamos a dar comienzo, por favor, a la clase del día de hoy. Voy a pasar lista. Empezamos. Aileen, Presente. gracias. Eh, Daniel, Presente, profe. gracias. Eric, Presente, profe. gracias. Yasmín, Presente. gracias. Julio, Aquí, profe, presente. gracias, Julio. Nicole, Presente, profe. gracias, Nicole. Jimena, Presente, profe. gracias, Jimena. Jessy, Presente, profe. gracias, Jessy. Nadia, Presente. gracias. Y Yara, Presente. gracias. Alitzel, Alitzel. Bueno, Idi, Ay, aquí estoy, Presente, profe. gracias, compañeros. Muy bien. Profe. Gracias, Iri. Bien. Bueno, compañeros, vamos a continuar con la última unidad de este curso. Vamos a la cuarta unidad. La cuarta unidad trata referente a las empresas multinacionales en países en desarrollo. Pero antes de pasar a decir cuál es su papel de estas empresas en un país en desarrollo, viene al contexto decir que un país en desarrollo, indirectamente vimos una definición en la palabra del examen que preguntábamos de la República Bananera, ¿no? Que es una república, un país que está en condición de pobreza y que sus eh, ventajas en el comercio, se puede decir, es la producción de materias primas, insumos, obviamente de bajo costo, sin tecnología alguna, sin trabajo incorporado, ¿no? Pero que a final de cuentas se toman como países pobres. Por eso quiero empezar la clase hablando un poco de los países en desarrollo, antes de que nos adentremos propiamente en lo que son las empresas que están en esos países. Pero es importante entender bueno, la medición del desarrollo y el subdesarrollo económico. Vamos a ver aquí una presentación que me parece ad hoc para lo que vamos a empezar a trabajar, que a grandes rasgos busca entender el proceso de financiamiento para el desarrollo y es fundamental diferenciar y caracterizar una economía subdesarrollada y a una desarrollada. ¿Cuál es la diferencia esencial entre estas dos y entre el desarrollo económico? Y que no solamente queda a nivel de cuantitativo, sino cualitativo. Y esto es de carácter estructural. Vamos a empezar entonces. Bueno, aquí están los objetivos que buscamos, específicos y generales, pero propiamente hay que adentrarnos a que en la cuestión económica una diferenciación entre países eh, que han logrado su desarrollo, aquellos que lo están logrando y aquellos que aún no lo han logrado, tienen diferencias cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas, las cuantitativas que conocemos? Bueno, el PIB, el desempleo, la inflación, el índice de felicidad, ¿no? Perdón, el índice de felicidad no. Y en las cuestiones cuantitativas tenemos lo que es el índice de felicidad, bienestar social, que más que irse a los números es a la parte del ser humano, cómo se siente, ¿no? Obviamente, los países desarrollados han logrado un notable crecimiento en sus diferentes aspectos, en su nivel de producción, por ejemplo, en su tecnología, en su competitividad, en su productividad, mientras que los no desarrollados son aquellos países que no lo han hecho o están en camino a hacerlo.
Propiamente no existe una definición universal para lo que es desarrollo y subdesarrollo económico, pero no tampoco se ha logrado una cuestión estandarizada. Hay gente que dice que, por ejemplo, actualmente ya no se debe de medir el PIB porque el PIB no toma en cuenta la distribución inequitativa de la riqueza, que mejor hay que medir el bienestar. Pero hay economistas que defienden que el PIB es la medición más exacta de la calidad de vida de un país. Entonces, actualmente está ese dilema. Yo no sé si ustedes han escuchado algo al respecto. Y si es así, me gustaría que aquí lo comentaran y me dijeran si lo han escuchado, compañeros. A ver, díganme, ¿alguien ha escuchado eso que les acabo de mencionar? Compañeros, ¿alguien ha No, escuchado? profe. No, nadie. Bueno, continuamos. Sale, vamos a ver que, por ejemplo, una clasificación en la que el Banco Mundial hace, clasifica a los países de la siguiente manera: países de bajos ingresos, países de ingresos medianos, países exportadores de petróleos de altos ingresos y países industriales con economía de mercado. Son las 4 clasificaciones que hace Banco Mundial. Banco Mundial, ustedes saben, es una institución, un organismo internacional que se encarga de los financiamientos a los países o a las industrias en desarrollo a través de préstamos. Recientemente, a México eh, se le otorgó un préstamo en el Banco Mundial. Compañeros, de esto, ¿qué me pueden mencionar? ¿Qué han escuchado? ¿Qué saben al respecto? ¿De cuánto fue el préstamo o de qué trató? Compañeros, ¿Fue el que se dio para combatir según lo de la pandemia, profe? sí, claro. ¿Y de cuánto fue el monto del préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional? Perdón, del Banco Mundial que obtuvo México, ¿de cuánto Ay, fue? no me acuerdo, pero eran unos cuantos millones. Eran $1,000 millones, ¿sale? Es un préstamo que le otorgó el Banco Mundial a México. Y que ha estado pues en discusión, ¿no? Porque tiene implicaciones tanto para nosotros como para sus hijos de ustedes cuando los tengan, y que es una deuda que va a seguirse pagando, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuál es el concepto de desarrollo económico? Bueno, vamos a decir que es el proceso mediante el cual la renta real, o sea, el PIB real per cápita de un país incrementa durante un periodo de tiempo prolongado. Es decir, se trata de un proceso socioeconómico integral que conlleva a la expansión del potencial económico reflejado en la calidad de vida de la sociedad. De acuerdo a Lara, 2015, esta es la definición de desarrollo económico. Entonces les pido por favor que lo registren. Por favor, apúntenlo, compañeros. Sí, maestra. Gracias.
Ya, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, seguimos. Eh, bueno, vamos a definir lo que es subdesarrollo económico. Aquí tenemos lo que es desarrollo. Estas fotos nos muestran el nivel de vida que tienen estas naciones, ¿no? O sea, infraestructura, vías de comunicación, tecnología, calidad de vida buena, cuentan con todos los servicios, disponibilidad, buen nivel de ingreso, ¿vale? Mientras que el concepto de subdesarrollo económico, que es lo contrario, bueno, ¿a qué hace referencia? A un problema que aqueja a una importante proporción de la población mundial, que la coloca en un nivel de vida considerablemente bajo, y es importante que sepamos que múltiples regiones del planeta son subdesarrolladas, en mayor o menor medida, pero tienen subdesarrollo, y resultando difícil equiparar sus condiciones históricas y sociales en un estándar, ¿vale? El subdesarrollo adquiere un matiz específico en cada zona. Por lo tanto, se dice que el subdesarrollo impacta en la vida económica, social, política y cultural de cada pueblo. O sea, va relacionado. Yo no sé si tenga que ver o no, y no estoy diciendo que esa sea la única causa, pero hay un estudio que hizo la UNAM donde dice que de los personas o de funciones que ha habido por esto de la pandemia, el 70% no tiene estudios ni de primaria de los que han muerto. ¿Eso qué nos indica? A ver, si hago esa afirmación que hizo un estudio de donde les estoy diciendo, ¿qué significa? A ver, ¿cómo lo interpretamos? Compañeros, ¿cómo lo interpretamos? Pues que la población es ignorante y por eso no se cuida porque no creen en eso. Bueno, que la población es ignorante y no se cuida y no cree en eso. Muy bien, ¿qué más? Ya saber, sigamos con ese análisis. ¿Qué más puede concluir usted de esto? ¿Jazz? No sé, profe, estoy pensando. No, sí, claro, les la escucho. Puede ser que su condición económica a veces no sea favorable. Sí, Sí, ¿verdad? Ok, y lo que usted decía de la parte de la educación, la parte cultural, es muy importante. Hay gente que a lo mejor es incrédula ante eso y dice no pasa nada, no existe, etcétera, etcétera, y vienen las consecuencias, ¿no? Pues bueno, acuérdense de toda afirmación, es importante que nosotros hagamos, por decirlo así, las consideraciones pertinentes, ¿no? Es decir, por qué se dice y explicarlo, o sea, ahondar más a fondo. Ujú, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí está el escenario contrario, los edificios que veíamos en la cuestión del desarrollo. Aquí tenemos el subdesarrollo. Vean las condiciones en las que la población vive. La mayoría de gente se dedica a la actividad del campo. Vean el tipo de viviendas. Vean la población en condiciones de hambre. Y esto que está aquí, esta figura que está aquí arriba, ¿qué me indica, compañeros? ¿Qué es? Esto que está aquí arriba. Personas que están trabajando en lo textil y así. Ah, sí, claro, muy bien, Eli, pero ¿cómo se llama esta industria? A esa actividad que hace. Mm, Esa con M. mm, ¿Con M? Sí, maquila. Ah, ya, ya, ya. Es la maquila. Esto que está aquí es la maquila. Ujú. ¿Y qué implicaciones tiene la maquila? Bueno, un país que cuente con muchas maquiladoras nos refleja indirectamente el subdesarrollo en el que vive. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que un país tenga maquilas? ¿Cuál es la consecuencia o la causa de que un país tenga muchas maquilas? ¿Cuál creen que sea? A ver, digan. Compañeros, ¿cuál creen que sea la consecuencia de que un país tenga muchas maquilas o por qué un país tiene muchas maquilas?
Porque la mano de obra es barata. Exactamente, la mano de obra es barata. Muy bien, esa es la causa. Tiene mano de obra barata y ¿qué dicen los demás países? Pues voy a ir a poner ahí mis plantas de producción. Total que la mano de obra es regalada. Ahora, con lo del TEMEC que se firmó en días pasados, ¿qué se busca aparentemente? Que no haya explotación laboral como la que vemos aquí en las fotos, pero tiene su consecuencia contraproducente. ¿Y cuál es? Evitar que los países hagan dumping. Por un lado se quiere algo bueno, que es evitar la desigualdad y las condiciones de explotación laboral, pero de fondo, el beneficio económico, ¿cuál es? Que un país se vuelva menos competitivo y evitar el dumping. O sea, aparentemente te la disfrazan como que es algo socialmente bueno, pero económicamente tiene otras implicaciones. ¿Esto queda claro en lo que estoy explicándoles? Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias, seguimos. Bueno, ¿cuáles son las características de los países desarrollados de acuerdo a Lara y Castillo, 2015-2011 respectivamente? En primer lugar, el bajo índice de desempleo. ¿A qué hace referencia el desempleo, compañeros? ¿O qué es el desempleo? ¿Quién me lo puede definir, por favor? ¿Qué es el desempleo? ¿Qué es el Es la desempleo? población que ya tiene la capacidad de trabajar, pero que no cuenta con el trabajo. Exactamente, muy bien. Sí, es la situación de las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no ocupan un puesto de trabajo. Muy bien, esa es una definición muy correcta, ya es muy bien. Ahora, bajo índice de corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción, compañeros? ¿Qué significa la palabra corrupción? Hacer algo que no está permitido pagando una cantidad monetaria. ¿Sale? Eso es corrupción. ¿Qué otra característica presenta un país desarrollado? Elevadas ganancias para los inversionistas. O sea que sus tasas de ganancia son muy altas. ¿Por qué creen que sus tasas de ganancia sean muy altas? ¿A qué se deberá? Compañeros, ¿a qué se deberá? Por la producción en serie y los bajos costos. Exactamente, entonces eso se llamaría productividad, ¿verdad? Muy bien, Jessy, productividad. En efecto, alta tasa de producción a un costo competitivo y obviamente sus ganancias pues son muy, muy considerables. Muy bien, seguimos. Ahora, desarrollo industrial sólido, es decir, las empresas que están bien conformadas, no son capitales temporales, sino es gente o empresarios que llegó, se estableció y llegó para quedarse, muy bien. ¿Qué más? Elevadas tasas de importación y exportación, es decir, su tráfico comercial es muy alto, pero ¿cuál es la principal característica? Que hay superávit comercial. ¿Qué es el superávit comercial? A ver, explíquenme. Cuando se vende más de lo que se compra, Ok, entonces las importaciones son ¿qué? menores a las exportaciones. Exactamente menores a las importaciones. Muy bien, Jessy. Excelente. Estabilidad política, es decir, que no haya movimientos sociales que provoquen que el capital se espante. Muy bien. ¿Qué más? Elevado índice de escolaridad, es decir, que la población al menos tiene una carrera terminada o la preparatoria, ¿no? Terminada. ¿Qué más? Servicios de salud de calidad generalizada, es decir, que el sistema de salud, aparte de que sea para todos, sea de calidad. O sea, porque no es lo mismo que sea para todos, pero sea algo que no tiene las características necesarias, ¿no? O sea, es diferente que le llegue a todos a que sea de calidad. Pero si tiene las dos, es un servicio de calidad de salud. ¿Qué más? Equidad social e igualdad de género. ¿A qué hace referencia esto? Que tanto como hombres y mujeres puedan tener acceso a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de empleo, a que se les definan sus derechos, etcétera. Cuidado del medio ambiente también es importante. ¿Por qué? Porque, bueno,
Se tiene que cuidar los recursos naturales, el clima, la temperatura y todo lo que nosotros conocemos. Sistema institucional sólido, es decir, que las empresas no son temporales, ¿no? Ni están cambiando a cada rato, sino están ahí, se establecen y apoyan, o sea, son funcionales. Ahora, aquí no lo menciono, pero hay dos cosas más. ¿Cómo creen ustedes, después de todo esto que les mencioné, que sean los impuestos o la tasa de impuestos que se cobre en un país desarrollado? Piensen bien la respuesta. ¿Cómo creen que sea la tasa de impuestos? Altas, Altas, muy bien. ¿Por qué son altas? porque en otros países desarrollados están dispuestos a pagar más aranceles por mantener como bien el lugar donde viven, que tengan buen seguro y todo eso. Perfecto, muy bien. Eso es correcto. En efecto, muy bien. Ahora, entonces los impuestos son altos. Por lo tanto, se busca que los servicios que se ofrezcan sean de buena calidad. Eso es correcto. Muy bien. ¿Copiaron esto o quieren copiarlo? Les doy si quieren 2 minutos para que lo copien. Ya, profe. Ya, muy bien, gracias. Continuamos entonces. Bueno, ahora, el caso contrario, las características de los países subdesarrollados, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, el alto índice de desempleo. O sea que son muchas las personas que no tienen acceso a un trabajo. Por otro lado, tenemos lo que es inestabilidad política y elevada corrupción. O sea, inestabilidad política quiere decir que a cada rato están cambiando de funcionarios en los puestos, que existe una tasa de corrupción muy alta. El crecimiento demográfico no controlado. ¿Qué me pueden comentar al respecto del crecimiento demográfico no controlado? A ver, ¿qué me pueden comentar de esto? Compañeros que pueden comentarme del punto 3. Compañeros, Que no existe una planificación familiar. exactamente, no existe planificación familiar en efecto, y eso hace que o sean papás y mamás muy jóvenes o que tengan exceso de hijos, o sea, no hay una prevención, métodos anticonceptivos a la mano, cultura sexual, por ejemplo, y esto provoca que la gente, pues, no tenga en consecuencia, o más bien no tenga en mente las consecuencias de tener muchos hijos, ¿no? Por eso van a ver que en los países desarrollados no hay muchos nacimientos, mientras que en los países subdesarrollados las tasas de crecimiento son muy altas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Si consultáramos las pirámides etarias, nos daríamos cuenta. Por ejemplo, Europa es una región desarrollada y ustedes buscan la pirámide etaria, ¿qué creen que haya más? ¿Viejos
o jóvenes o niños. Compañeros, ¿qué creen Jóvenes. que en donde en Europa? No, Sí. más viejos, ¿no? Más viejos y en segundo lugar, exactamente, más jóvenes, pero jóvenes con un nivel de educación sexual pues un poco considerable, ¿no? Muy bien. Nulo desarrollo industrial también es importante. Recursos naturales desaprovechados, es decir, no hay una explotación sustentable de esos recursos, sino ahí se están degradando. Los niveles de escolaridad son bajos en todos los niveles. Hay escasez y baja calidad de servicios de salud. O sea, el servicio de salud, aparte de ser malo, hay poco. Es lo que les decía hace rato, cuando hay mucho para todos y de calidad. Aquí es bajo, o bueno, más bien es escaso y de baja calidad. Hay inequidad social y desigualdad de género, es decir, el acceso, por ejemplo, del género femenino a ciertas actividades no está permitido. Y la inequidad social es que la distribución de la riqueza es muy grande, o sea, hay muy ricos y hay muy pobres, pero una clase media no existe como tal. Ajá. La inseguridad es, es muy alta y por ende los delitos cometidos también, la tasa de delincuencia o el índice delictivo es a la alza porque la gente al verse desempleada no tiene un ingreso y tiene que buscar maneras apócrifas de conseguir ese ingreso. Llámese para mantener a su familia o si tienen cuestiones de adicciones para pagar esas adicciones, por ejemplo. Pues para eso recurren a, a cuestiones como la delincuencia, que afecta a la inseguridad de las personas. ¿Qué más? Hay carencia de un sistema institucional sólido, o sea, las dependencias no son robustas. La pobreza, por ende, ¿cómo va a ser? Pues es muy alta. Hay elevados índices de pobreza. Esto viene también derivado por lo que decíamos arriba, la inequidad social. O sea, hay, puede ser que el 1% de la población sean la gente más rica y el 99% la gente más pobre. Entonces, eso es a cierto punto ilógico, pero pasa. Y obviamente la pobreza es cuando la persona pues no tiene la capacidad suficiente para satisfacer sus necesidades de vivienda, de alimentación, ¿no? Que es lo que necesita mínimamente una persona. Ahora, también existe desigualdades en el acceso a tierra, ingresos y niveles de vida. O sea, los niveles de vida se ven, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda. ¿Cómo viven esas personas? ¿Qué tipo de viviendas presentan? ¿En qué regiones viven? ¿Cuántas personas viven por casa? ¿No? No es lo mismo que en los países desarrollados que yo les mencionaba anteriormente, o en los países subdesarrollados, que son los que nos mm, interesan un poco más por el tema que presentamos a continuación de las empresas que llegan a estos países. Tienen en cuenta que en esas regiones la gente que vive o la cantidad de gente que vive es muy grande en casas o muy pequeñas o de una calidad que a veces no es la adecuada, ¿no? Y obviamente eso desata muchos problemas, como cuáles, como la cuestión de la salud, enfermedades, o sea, en estos países subdesarrollados vamos a encontrar la mayor cantidad de contagios, de enfermedades. ¿Por qué? Porque la gente pues no tiene acceso a lo que decíamos en el punto de arriba de el servicio de salud, que aparte de ser poco es malo. La gente no tiene acceso, la gente no tiene esa cultura de la prevención. ¿Por qué? Por lo mismo de la educación, no prevén que les puede pasar algo y por lo tanto se ve afectado todas estas características que les estoy mencionando. Entonces, por favor, cópienlo. Les doy un minuto para que lo copien y podamos continuar. Ah, otra cosa que se me olvidaba, que no lo puse aquí, es la cuestión de los impuestos. Decíamos que en los países desarrollados la tasa impositiva era alta. ¿Por qué? Porque los servicios que otorgan son altos. Bueno, en un país subdesarrollado puede pasar lo siguiente, puede ser que los niveles de impuestos sean muy bajos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el ingreso o no tiene trabajo para poder pagar esos impuestos, aunque los pague de otra manera, ¿no? A lo mejor consumiendo algo
o puede ser que los impuestos sean muy altos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los gobernantes de estos países les ponen impuestos a lo mejor en especie o por si tienen ventanas o si tienen hijos, así. Y de alguna manera tiene que haber captación. Pero regularmente la tasa de desempleo de estos países es baja, por lo que ya les expliqué. ¿Vale? Por favor, copien para que continuemos. Ya, profe. Ya, correcto, muchas gracias. Bueno, seguimos. Ujú. Bueno, ¿cuáles son algunos de los indicadores? ¿Qué es un indicador, compañeros? Es algo que me da un indicio de cómo está la situación de un fenómeno. En este caso, ¿cuáles son los indicadores que miden el desarrollo y su desarrollo económico? Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, que puede ser a nivel general, o sea, a nivel país, o a nivel per cápita. ¿Cuál es el per cápita? O sea, por personas, que también al PIB per cápita se le conoce como ingreso per cápita, es decir, el ingreso que tienen esas poblaciones por persona. El índice de desarrollo humano, ujú, el indicador de nivel de empleo, el indicador de salud, educación y vivienda, indicadores vinculados a la medición de la pobreza. ¿Cuáles conocen para la pobreza, compañeros? A ver, díganme. Hay dos muy importantes. ¿Cuál y cuál? Compañeros, ¿cuál y cuál? Indicadores de pobreza. Díganme cuáles conocen. ¿Podría ser el de desempleo? Bueno, el de desempleo está arriba, pero de pobreza, pobreza, ¿cuáles conocen? No, Bueno, profe. a ver, en México, ¿quién mide la pobreza, compañeros? A ver, díganme. ¿Quién mide la pobreza en México? ¿La Coneval? La Coneval, muy bien. La Coneval mide la pobreza. En efecto, es la institución encargada de evaluar la pobreza. ¿Y qué indicadores conocen? Hay uno que se conoce a nivel internacional. ¿Cuál es? El coeficiente de Gini. ¿Saben qué es el coeficiente de Gini? A ver, platíquenme. No, profe, no sé qué es eso. No, nunca lo han escuchado. Bueno, es un coeficiente que está entre 0 y 1, que indica qué tan desigual es la vida en ese país. Entre más se aproxime a 1, quiere decir que más desigual es. Entre más se aproxime a 0, quiere decir que es más parejo el asunto. Por lo tanto, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo van a tener un coeficiente cercano a 1. Los países de altos ingresos de primer mundo van a tener un coeficiente cercano a 0, si no es que 0. Por ejemplo, Finlandia, ¿no? Tiene un indicador de Gini del 0, porque el nivel de vida pues es óptimo. ¿Qué otros indicadores conocemos a nivel de México o que la Coneval maneje? Pues tenemos la dimensión de la pobreza, es decir, evaluar año por año cómo está la pobreza. Tenemos la distribución de la pobreza por estratos de edad, ¿no? Tenemos también, podría ser, déjenme ver, como tal, la propia pobreza, o sea, el nivel de pobreza en un país, en un estado, por ejemplo, en el norte o en el sur o en el centro, cómo se encuentra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro indicador creen que exista o cómo creen que andemos en pobreza en el caso de México? Compañeros, compañeritos, ¿nadie está haciendo trabajo de investigación de la pobreza o algo así para sus protocolos?
No, profe. No. Bueno, hubiera sido también un buen tema hablar de la pobreza. Obviamente eso va más de economía que de comercio. Pero, por ejemplo, en México se dice que el 48% de la población es muy pobre. El 48% está en condición de pobreza extrema. Se dan cuenta, es casi la mitad. Y ahora con esto de la crisis, de la pandemia, esto se va a ver muy agudizado. No sé si ustedes se hayan percatado de eso, pero gente que a lo mejor tenía empleo se quedó sin trabajo. Gente que tenía un nivel de vida ahora se ha visto mermado. Les pregunto, ¿si han visto eso o no? Compañeros, Sí. sí, ¿verdad? Sí han tenido un caso cercano. Bueno, ¿qué otra forma se puede medir la pobreza? Puede ser una a través del ingreso per cápita, a través del acceso a la alimentación. Para que se den una idea, en México el 17% de la población tiene un ingreso para 5 personas de menos de $1. O sea, dense cuenta de cómo están las cifras, son muy delicadas. ¿Qué otra cosa? Acceso a los servicios de salud es otro indicador que se puede ocupar para la pobreza. ¿Qué más? Acceso a la seguridad social, a los servicios básicos de vivienda, por ejemplo, el grado de cohesión social, ¿no? También es otro indicador que se puede ocupar. El que les dije de Gini también es otro. ¿Qué otro? La polarización social, es decir, dónde se concentra la población más pobre en una región y dónde se concentra la población más rica. Es como si yo les preguntara, en México, ¿cuáles son las colonias más nice y cuáles son las colonias pobres? ¿No? Entonces, pues es muy fácil acertar, ¿no? Lo sabemos creo que de memoria. ¿Qué otra cosa? La densidad económica, la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, cuántas personas viven en cada metro cuadrado o en cada kilómetro cuadrado de un país. ¿Vale? Entonces, por favor, copien esto también. Ujú. Todos estos indicadores que les estoy dando les pueden servir, compañeros, para algún trabajo de investigación que ustedes quieran, no sé, hacer. De ahí pueden, eh, se puede decir, retomar información. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sobre todo ustedes ahora que están trabajando con sus metodologías, pueden ver que se ocupan variables independientes, dependientes, y todo esto que les dice uno a veces no lo toman así como en serio, piensan que uno no más les quiere decir cosas por hablar, pero ya cuando llegan a esos niveles en los que están, se dan cuenta que se requieren indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Vale, tienen un minuto para acabar de copiar.
Bueno, seguimos entonces, ¿no, compañeros? Bueno, aquí están algunas definiciones de los indicadores económicos, como lo que es el PIB per cápita, que es lo que les decía yo, que la producción total, el ingreso por la producción total entre la población, es el PIB per cápita, el índice de desarrollo humano, que contempla lo que es la calidad de vida, que sea saludable, que sea digna, y cuánto es el índice de natalidad. Sí, el índice de natalidad, es decir, cuánto tiempo eh, te garantizan que vas a vivir en una región. O sea, si eres una persona que se cuida, buena alimentación, está tranquila, pues a lo mejor tu índice o tu nivel de tiempo de existencia va a ser más grande que si eres una persona que nunca tuvo esos cuidados. ¿Vale? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son los indicadores del nivel de empleo? Acuérdense que aquí la institución encargada de medir el desempleo a nivel internacional es la Organización Internacional del Trabajo, que, bueno, ha estandarizado algunos indicadores como cuál, la productividad laboral, población ocupada, población desocupada, tasa de desempleo, trabajadores pobres, trabajadores por cuenta propia o autoempleados, población económicamente activa, inactiva, población en paro, ¿sale? Son todos indicadores que yo creo que ustedes han escuchado alguna vez. Ahora tenemos otros indicadores sobre salud, educación y vivienda, que son los famosos indicadores del desarrollo social. Entre ellos, ¿cuáles están? Índice de alfabetización. A ver, díganme qué es el índice de alfabetización, compañero. Es Sí, una forma de determinar cuántas personas han estudiado, bueno, que saben leer y escribir. exactamente, muy bien, que saben leer y escribir, muy bien. Jessie, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias, Jessie, muy bien. Ahora, ¿qué es el índice de analfabetismo? Es cuántas personas pues no tienen esas capacidades de leer y escribir, el promedio de escolaridad, la esperanza de vida, la tasa de mortalidad, es decir, a los cuántos años en promedio la población vive en una región. En México, ¿cuál es la tasa de mortalidad, compañeros? A ver, díganme. No, ni idea, ¿verdad? Compañeros, No es cuando ¿perdón? mm, es algo de los niños, ¿no? De que si pasan de cierta edad ya se considera. No, no me acuerdo, profe. No, no, dígalo, dígalo, va bien. Ajá. Es de que pasan de la edad de un niño y ya cuando sobrepasa los 2 años ya se contabiliza. Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Ah, Población con seguridad social, población con vivienda propia. O sea, ahí contabilizamos en población con vivienda propia es cuánta gente tiene casa propia, casa con piso, casa con techo de cemento o lámina, cuántos rentan, que rentan departamentos, casas, cuartos de hotel, ¿vale? Todo eso se tiene que medir, compañeros. Es importante que se mida. Ahora, los indicadores vinculados a la pobreza, pues cada país tiene propia metodología, pero la ONU creó con el fin de estandarizar esto, pues el índice de pobreza humana, que mide la pobreza de forma integral, al considerar las necesidades o las privaciones que las personas afrontan en su contexto y condición social, es decir, a qué tendrías que tener acceso a esta edad y de qué te estás privando. Un ejemplo, cuando un niño de edad de 5 o 7 años se encuentra pidiendo dinero, ¿cuál sería ahí las privaciones que tiene a su edad? A ver, díganme, ¿cuáles serían las privaciones que tiene a su edad?
compañeros? ¿De cuántos años dijo, profe? De 5 o 7 años. ¿Cuáles son las privaciones que enfrenta ese niño? Si lo tienen pidiendo dinero. A ver, sitúense por ejemplo, acá en Texcoco, cuando ven a un niño de 5, 6, 7 años pidiendo dinero o vendiendo dulces, ¿de qué se está privando? A ver, De su Pues de la libertad. educación, ¿de qué, perdón? de la educación, De la educación. Entonces, ese niño tendría que estar en la escuela. ¿De qué más se está privando? De la libertad igual que tiene esa edad, ¿no? ¿De la qué, perdón? De la libertad, de sus derechos también que tiene. Correcto también, porque no puede estar trabajando. ¿Qué más? ¿De qué más se está privando? Mm, ¿De qué más se priva? De actividades de recreación, o sea, de que tenga derecho a jugar, a divertirse, de estar en un entorno con niños y no con personas adultas. Todo eso se contabiliza en el índice de pobreza humana. ¿Vale? Ahora tenemos lo que es densidad económica. Aquí se construye a partir de 3 indicadores básicos: índice de capital humano, de capital fijo y índice del producto bruto. Obviamente estos permiten evaluar el impacto del gasto público destinado al combate de la pobreza y la marginación. Esos datos los pueden consultar en una fuente oficial que se llama México Big Data. El Big Data es una fuente grande de datos que también les puede servir para sus trabajos, compañeros. Ahí es que guarden esa fuente porque también cuando andan preguntando, ¿de dónde saco esto? Ah, pues del Big Data, compañero, ahí está. Son herramientas que funcionan y funcionan a la perfección. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Continuamos. Bueno, aquí está, por ejemplo, otra fuente oficial que les puede servir. Datos macro, así lo ponen en Google, de Academic, datos macro México, o datos macro y el país que quieran. Y ahí pueden ver, por ejemplo, el PIB per cápita, cómo está en cada uno, en México y en Estados Unidos. En México ha tenido sus altas y bajas. En Estados Unidos se ha mantenido constante. Ahora, el PIB per cápita en México en 2017 era de 8.900 pesos, perdón, dólares. En el caso de Estados Unidos es de 57.000 dólares. Se dan cuenta que es casi 6 veces más en Estados Unidos que en México. Obviamente eso se ve en la calidad de vida de los habitantes. Por eso mucha gente quiere irse a trabajar a Estados Unidos, porque sus ingresos obviamente son más altos. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Seguimos. Aquí está. Otra fuente que también les puede funcionar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí tenemos el índice de desarrollo humano. ¿Qué mide entonces? Bueno, el progreso conseguido por un país en 3 dimensiones básicas del desarrollo: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de calidad digno. Aquí tenemos el país número 1, Noruega, y el país más bajo, Mozambique. Vean, el nivel de desarrollo o índice de desarrollo humano de los países europeos nórdicos, por ejemplo, lo que es Noruega, ¿no? Aquí en primer lugar está por encima, 0.94, casi 1. Australia, 0.9333, Suiza, 0.91, Países Bajos, 0.91, Estados Unidos está en el top 5, hasta Dinamarca. Pero en el caso contrario tenemos Nigeria, Congo, Chad, Sierra Leona, Burundi, Guinea, Mozambique. Son los países que se ubican en el lado extremo de la calidad de vida. O sea, ¿y dónde se ubica la mayoría de los países pobres, compañeros? Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos deducir? ¿Dónde están los países más pobres?
¿En África? En África, muy bien, exactamente. Aquí lo estamos viendo muy bien, Jesse. En África podemos deducir que están los países con mayores niveles de pobreza. Y eso en la práctica, pues es cierto, ¿no? Vemos la calidad de cómo viven las personas allá y obviamente coincide con lo que nosotros obtendríamos con un indicador de estos. Es congruente. Acuérdense, todo indicador que ustedes obtengan, que ustedes trabajen en una investigación, se busca que sea congruente con lo que están diciendo. A menos que hayan descubierto el hoyo negro y no haya congruencia y que sea algo diferente a lo que la teoría dicta, bueno, será un gran aporte a la investigación. Pero si no, pues todo sigue más o menos igual. Seguimos. Aquí está un comparativo del grado de desigualdad de acuerdo a la OCDE. Aquí tenemos otra fuente importante que les puede servir, la Oxfam Intermon. Y aquí dice el grado de desigualdad. ¿Cuánto gastan cuánto hay en gasto social? La progresividad fiscal, es decir, dónde están los impuestos más. El número, o sea, entre más chico es más alto el impuesto. Y los derechos laborales, cómo están en cada país. Obviamente, entre más chico, el número quiere decir que es mejor el derecho laboral y entre más grande es peor. Aquí nos damos cuenta en qué puesto estamos nosotros y comparado con los países nórdicos como Suecia, Finlandia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles otro documento. Denme un segundo. Denme un segundo, ¿eh? A ver, vamos a hacer una pequeña actividad. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una pequeña actividad de lectura y después voy a hacerles algunas preguntas. A ver, cada quien lea desde su computadora o celular la lectura que se encuentra en el cuadro gris, esta que está aquí. Esta que dice nos hallamos, hasta etcétera. Les pido por favor que la lean 2 veces y luego les voy a hacer unas preguntas. Es parte de lo mismo de la desigualdad y de los países en desarrollo. Este tipo de asunto se llama desequilibrio norte-sur también, ese es otro nombre que recibe. Les pido por favor que lo lean 2 veces y les doy 5 minutos para que lo lean. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Por favor, gracias.
Bueno, ya compañeros, ya terminaron de leerlo. Sí, profe. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a empezar entonces con la dinámica. Voy a dejar de descompartir esto. Y, a ver, al respecto de esto, díganme ustedes qué conclusiones podemos extraer de esta lectura. A ver, ¿algún voluntario que quiera participar? ¿Qué es lo que entendimos de la lectura, profe? ¿O qué conclusiones puedes extraer de esta lectura? Pues en que la sociedad va por un camino de autodestrucción, en el sentido de que desde tiempos pasados ha habido demasiadas guerras y siempre el fuerte se aprovecha del débil. En todo caso, en la edad moderna, el rico se aprovecha del pobre. El rico se Y aprovecha del pobre, ok, ajá. un claro ejemplo que podemos ver con respecto a esto, por ejemplo, ahorita que está lo de la contingencia, es el regreso o inclusive cuando nosotros caemos o cualquier cosa, el trabajo. En el trabajo, las empresas prácticamente, ¿qué van a decir? Ah, no, pues sabes que yo te estoy ofreciendo, no sé, 2,000 pesos, ¿no? De salario al mes. Y dada la situación, a lo mejor va a haber gente que diga, no, pues sabes qué, 2,000 pesos pues son buenos. Ujú. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas de las veces las empresas se aprovechan de la situación para su propio beneficio. E inclusive Para su propio beneficio, exactamente. hay varias empresas, por ejemplo, en la industria manufacturera, automotriz, este, hablando un poco de una de las partes del párrafo donde decía de la contaminación. El mismo ser humano está acabando con la propia naturaleza que le brinda el planeta y a lo largo, yo le estimo unos 15 a 20 años, se va a acabar a lo mejor hasta, bueno, no se va a acabar, va a estar escasa a lo mejor hasta el agua potable y va a iniciar otra guerra. Va a iniciar otra guerra por un recurso natural que a veces no se le está dando el cuidado suficiente, ¿no? Muy bien, gracias compañero Yoxan. ¿Alguien más que nos dé su opinión, por favor, al respecto? Yo, profe. Dígame. Bueno, lo que yo entendí es que siempre la sociedad va a estar dividida y esto se genera por todo lo, bueno, como decía mi compañero, por todo lo que se ha generado en un tiempo atrás, o ahorita todo lo que se está viendo, todo lo que se involucra en todos los medios de comunicación, hace que nuestra cabeza y nuestros pensamientos pues sean diferentes, ya no sean tan claros y exista más la violencia entre nosotros. Exactamente, un mundo que es más violento, en efecto. Muy bien, Nicole. Muy bien. ¿Alguien más que guste participar al respecto de lo que estamos mencionando, de la lectura que leyeron? Compañeros, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, Yo, di- profe, a ver, dígame, Jessy, por favor. pues igual que antes no se tomaban en cuenta ciertos temas que ahorita están saliendo a la luz, que es como lo del cuidado ambiental y la contaminación, ya que eso como que no se veía tanto, pero al mismo tiempo es un problema que se ha generado por la sobrepoblación y Exactamente. las industrias que se han tenido y no se han tenido los cuidados necesarios para ese tipo de aspectos. Y pues sí, como lo ha dicho Nicole, siempre va a existir una diferencia entre los países pobres y ricos, ya que a los países ricos les conviene que los otros sean pobres para así tener un mayor, para sacarle provecho a esos países. Exactamente, o sea, le conviene entonces a los países ricos que haya países pobres, porque si no, ¿de dónde extraen sus cosas, verdad? Es lo que me está diciendo usted. Sí, profe. Exactamente. Ahora entienden por qué muchas veces cuando dicen que buscamos un mundo sin pobreza, un mundo sin desigualdad, los países ricos no lo ven así. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Les iba a mostrar un mapa, es cierto. Hablando de eso, de cómo están los países. A ver, aquí lo están viendo.
Vemos aquí en el mapa, es un mapa un mapa industrial del mundo, donde nosotros vamos a ver en 3 indicadores, que es el amarillo, el morado y el verde. El amarillo dice grandes áreas industriales. Luego tenemos importantes áreas industriales y por último tenemos áreas industriales menores. Vamos a ver cada uno donde se ubican. Hay regiones que ustedes ya hemos visto en cursos pasados, por ejemplo, las grandes áreas, pues está aquí en los Grandes Lagos, en San Lorenzo, noroeste de Estados Unidos, aquí está. Tenemos en Europa Occidental o Europa del Oeste, tenemos en lo que es Francia, Italia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, donde es la parte industrial más grande, la parte industrial más grande de Europa está aquí. Lo mismo que en la parte de Europa del Este, cerca de los montes Urales y en Moscú. Y obviamente aquí en Japón, lo que es Asia, está en Japón y en Taiwán, son las grandes zonas industriales de producción. Ahora, las importantes áreas industriales, pues tenemos Vancouver en Seattle, ahí tenemos Vancouver en Seattle, tenemos en California, en Houston, ¿vale? Brasil, en Argentina, en la parte de Ucrania, colindancia con Rusia, en Kuznets, todo esto es la parte de Rusia, en Baikal, en Pekín, Corea del Sur, son las áreas en noreste de la India, por ejemplo, son las importantes áreas. Unas son muy grandes porque producen gran cantidad, otras por el tipo de producto. Y las áreas industriales menores, pues en México tenemos uno en el centro, ¿vale? Aquí por acá, de este lado también tenemos, en Sudáfrica hay una que es pequeña, en el sureste de Australia, en Singapur, por acá por Malasia, ¿sale? Y este mapa nos puede servir para identificar más o menos en qué regiones vamos a ver la alta producción industrial, en cuáles menores y así. ¿Vale? Para esto nos sirve. No sé si tengan por ahí entre sus curiosidades un mapa para que puedan hacer la señalización correspondiente. O al menos anotarlo para que lo tengan, porque es muy importante saber esto. Compañeros, espero que tengan algún pequeño mapita o así que apunten más o menos dónde está cada una de estas, por favor. Sí, profe. Gracias.
Ujú. Me dicen en cuanto podamos continuar, por favor.
Compañeros, me dicen en cuanto podamos continuar, por favor. Sí, profe. Gracias. Ya, profe. Gracias. Bueno, compañeros, a ver, déjenme dejar de compartir esto. Y pues bueno, ya son casi las 18. Nos estaremos viendo entonces en la próxima clase, que es mañana. Y pues continuamos avanzando con otros temas que vamos a ver. Si no existe ninguna duda o algo así, nos estaremos viendo en la próxima clase, compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias, compañeros. Cuídense mucho y estamos en comunicación. Igual, hasta luego. Igualmente. Gracias, Jessy. Gracias, Jazz. Hasta luego.